El mensaje de hoy, como ven, se titula ¿Qué es la sana doctrina? Lo primero que vemos en el versículo 1 es, al parecer, Pablo está hablándonos de algo que se llama la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primera lección que puedes anotar: existe una sana doctrina. Si existe una sana doctrina, entonces hay una doctrina que no es sana. La palabra doctrina, aunque no se use mucho hoy en día, siempre en español ha significado enseñanza, instrucción, solo eso. Sé que en muchos círculos seculares la palabra doctrina se puede usar como algo negativo, como una doctrina es algo que alguien religioso y ciego simplemente impone sobre la gente. Pero ese no es el significado de la palabra en español. Si usted va simplemente a un diccionario, es simplemente enseñanza. La enseñanza que es sana, la enseñanza que es saludable, la enseñanza que fortalece, la enseñanza que trae vigor. Entonces hay un tipo de enseñanza de parte de los pastores y en las iglesias que no es sana. Y yo, hermanos, tengo una historia muy personal de mi encuentro con sana doctrina. Quizá como muchos de ustedes, yo comencé a ser cristiano, a conocer acerca de Jesús y el Señor como mi Salvador y vivir para Dios de una manera general, en el que de repente algún misionero o alguien que estaba evangelizando pudo compartirme el evangelio y comencé a seguir al Señor. El Señor hizo un milagro en mi vida. Y sin embargo, después de un tiempo, en esa época, todo lo que salía en internet cuando uno buscaba algo cristiano estaba repleto de maestros que hoy mismo diríamos no son de sana doctrina. Personas que están obsesionadas con el dinero, manipuladores, charlatanes, toda clase de personas que no eran de sana doctrina. Pero yo, como un nuevo cristiano, ¿qué iba a saber de eso? Entonces buscaba, estaba hambriento de la palabra y en internet me salían toda clase de maestros y enseñanzas. Y yo sí sentía en un sentido que algo quizá no estaba tan bien, pero de repente leían versículos bíblicos, quizá leían una parte de las escrituras. Recuerden, hermanos, que la falsa doctrina o la doctrina enferma no está completamente vacía de la verdad, ni completamente vacía de la Biblia. De hecho, cuando usted estudia historia de la iglesia, todos los falsos maestros, todas las herejías de la historia del cristianismo están repletas de versículos bíblicos que el falso maestro estaba tratando de desviar o corromper o malinterpretar. Así que usted encontrará quizá de parte de seguidores de predicadores de falsa doctrina o mala doctrina o doctrina enfermiza que le dirán, no, pero es que él usa la Biblia. ¿Ha escuchado eso? No, pero es que él está usando versículos bíblicos. No, es que él comparte la Biblia, él es un predicador bíblico. No. Encontré entonces después un predicador que sonaba completamente diferente a cualquier otro que yo había escuchado antes en ese primer año de cristiano. Quizá usted lo conocerá, creo que los pastores no tendrían problema con dejarme mencionar su nombre. Era el misionero Paul Washer. Y mientras él mencionaba más maestros buenos, yo empezaba a buscar más maestros buenos. Él mencionaba predicadores que habían muerto ya hace tiempo atrás, como Spurgeon. Y así empezar a escudriñar y buscar y entender por primera vez en mi vida que habían diferentes tipos o grupos de cristianos, lo cual yo no sabía. Y había algo que se llamaba sana doctrina. La sana doctrina es y debe ser siempre la sustancia de lo que se enseña continuamente, por siempre y para siempre,
en la iglesia local y en todo ministerio bíblico de parte de los pastores y maestros de las iglesias. Los pastores, de hecho, deben dedicarse a la enseñanza de la sana doctrina. Deben seguir esta instrucción de Pablo a Tito con mucha claridad. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos entonces hoy a explorar esta pregunta que tenemos. Y entonces, ¿qué es esto que se llama la sana doctrina? Porque vamos a encontrar toda clase de grupos que dicen, no, nosotros sí enseñamos la sana doctrina. Y esto puede significar varias cosas. Puede ser un grupo que solamente está hablando de un tradicionalismo. O un grupo que simplemente está hablando de recuperar una idea de la gracia que termina en libertinaje y dice, esa es la sana doctrina. O un fanaticismo y emocionalismo que al final dice es que hay que recuperar esta experiencia y esa es la sana doctrina. Entonces al final debemos definir bien para ser cristianos maduros, para ser personas que pueden discipular bien a sus propias familias. Tener claro qué es esto de la sana doctrina, entonces, para reconocerla o no en una iglesia. Así, vamos a comenzar primero con este punto. La sana doctrina abarca más de lo que piensas. Y aquí quiero enfocarme en el versículo 1. La sana doctrina, hermanos, no se mide por un tradicionalismo externo. Y decir, como en esta iglesia se visten más formal, son más de sana doctrina, como en esta iglesia, por ejemplo, yo me he visto más formal, ¿verdad? Pero si se visten menos formal, entonces están medio desviados. No. Lo menciono porque me he encontrado con grupos que ese es su énfasis en diferentes países en Latinoamérica. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gracias. La sana doctrina no es simplemente enseñanza que está de moda. Vas a encontrar que a medida que pasan los años, empiezan a relucir ciertas modas teológicas. Y entonces subirse a esa moda es la sana doctrina. Por lo tanto, el concepto de sana doctrina puede variar cada 10 años y definirse completamente diferente. Debemos tener cuidado. Porque obviamente puede ser una parte de una enseñanza que está bien, que es bíblica, que es correcta. Pero cuando tomamos una doctrina que es correcta, una enseñanza que es correcta y la volvemos la sana doctrina, empezamos a, paradójicamente, enseñar de una manera enfermiza a la iglesia. Porque lo que debe estar en el centro, gobernando a la congregación, que es la sana doctrina, ya no está. Fue sustituida por alguna enseñanza correcta que tomó un lugar de prominencia que no debía tener. La sana doctrina no se reduce entonces a un tema único o algo que es favorito para el pastor. No se reduce, por ejemplo, a una metodología de predicación en el que algunos pastores usan más ilustraciones y otros menos ilustraciones. Algunos pastores comentan cada versículo y otros la idea más central. No, es que no se reduce a algo así. La sana doctrina no causa pecado, orgullo, ira, egocentrismo. Y esto, hermanos, debemos tenerlo muy en cuenta. Especialmente en círculos que de verdad están nutriéndose de tantas enseñanzas bíblicas a través de los siglos, por ejemplo, de la tradición desde los reformadores y decir, wow, hay esta verdad, hay esta verdad, hay esta verdad. Pero
si empieza a producir en nosotros contienda, ira, enojo, orgullo o egocentrismo, entonces se demuestra que nosotros no estamos comprendiendo la sana doctrina, ni viviendo en la sana doctrina, ni alimentándonos de la sana doctrina, porque el fruto lo dice. De hecho, ese es el enfoque central de nuestro pasaje hoy, versículos 2 al 10, contradice completamente un escenario donde alguien diga, es que tenemos sana doctrina en nuestra iglesia y hay puras peleas y egocentrismo. A veces entre nosotros, pero a veces hacia afuera. Vamos a ver otra vez que esto no es la sana doctrina. No se reduce entonces simplemente a ideas teológicas. En nuestro texto encontramos esta palabra en griego, ¿verdad? Que significa literalmente enseñanza saludable. Y esto en la Biblia incluye dos realidades importantes que la van a ver en pantalla. Primero, un aspecto doctrinal, una enseñanza pura y sin desviaciones. Pero en segundo lugar, incluye una vida espiritualmente saludable. No es una colección de ideas, entonces, según el mismo texto bíblico que estamos viendo. No se reduce a un mero documento. Pero, otra vez, por eso el punto número 1 se llama: la sana doctrina abarca más de lo que piensas. Porque por supuesto que incluye el correcto entendimiento de las verdades que Dios ha revelado en su palabra, pero abarca más. Cuando quieres ver lo que Pablo quería decir con sana doctrina, siempre abarca más. De hecho, si usted hace un estudio de todas las veces que aparece la frase sana doctrina en el Nuevo Testamento, va a ver que siempre va a ser contrastada con los falsos maestros. Pero cada vez que se describe a los falsos maestros, se describe mayoritariamente por su vida inmoral. Porque los falsos maestros estaban siendo engañadores, abusaban a las personas en sus casas, eran avaros y tenían toda clase de comportamientos inmorales que Pablo decía: ven, es un falso maestro. Pero ustedes, tú, vive y enseña la sana doctrina. Entonces empezamos a ver que hay más que una mera colección de ideas teológicas. Pablo está viendo algo que es real, que produce una vida espiritualmente saludable. Saludable. Una comunidad que se ve que está teniendo una vida que refleja: Cristo ha hecho un milagro de redención, purificación, salvación y amor entre este pueblo. No es un pueblo perfecto. No es un pueblo sin pecado. No, yo no estoy diciendo eso. Pero es notable. Esas personas tienen una vida espiritual sana. Sana. Para comprobar simplemente esto, pueden ver los versículos anteriores. En el capítulo 1 de Tito, versículo 9. Dice: retenedor de la palabra fiel tal como así enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dice en versículo 11 que ellos trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Vemos entonces que hay una vida llena de pecado. Y por lo tanto Pablo dice: no, eso no es sano. Versículo 16 termina diciendo: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra,
pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Antes de pasar al siguiente punto, yo quiero darte una aplicación acá. Primero, entendamos que los de Creta, los cretenses, a los que Tito es enviado a ministrar para que organice las iglesias que sean sanas, estos cristianos necesitan que se les hable lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso para ti y para mí? Necesitamos, escuchen la palabra bien, necesitamos que nos enseñen lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso nos debe llevar a valorar a nuestros pastores y maestros. Tu esposa lo necesita, tus hijos lo necesitan, tú los necesitas. Tus compañeros de trabajo que invitas a la iglesia lo necesitan. Necesitamos que haya personas calificadas que nos enseñen la sana doctrina. Y si no estamos recibiendo sana doctrina, es un gran peligro para nuestra alma. Y no solo para nuestro intelecto, pero para los frutos de nuestra vida. Entonces, primera aplicación, valora. Valora a tus maestros, a tus pastores. En segundo lugar, ora por ellos. Es una tarea, es una labor imposible para un ser humano. ¿Saben lo que significa legítima y fielmente pararse a hablar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, semana tras semana, sin ser completamente un hipócrita? Es una tarea imposible. La ley del Señor es pura, perfecta, buena, llena de luz. Y el Señor envía a pecadores como nosotros y dicen, habla la sana doctrina. Bueno, ¿sabe qué quiere decir eso, hermanos? Necesitan sus pastores 100% de sus oraciones. Que no quede una persona sin estar intercediendo y orando por sus pastores. Es imposible. Entonces, están tratando de darles algo que ustedes necesitan, pero no pueden hacerlo sin que ustedes los ayuden. Entonces, nos necesitamos unos a otros. Si eso entonces es a lo que Pablo se refiere cuando habla de sana doctrina, esta enseñanza apostólica, esta enseñanza bíblica, precisa, correcta, pero que produce una vida espiritualmente saludable, si esa es la sana doctrina, entonces debemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante central de esta enseñanza saludable? Y ahí vamos a nuestro segundo punto. La respuesta bíblica es clara. La sana doctrina se centra en el evangelio. Ok, entonces estamos teniendo más claridad ahora. Ya no estamos hablando de algo, de una frase, sana doctrina, abstracta en el aire, que no sabemos cómo concretarla. No, estamos hablando ya entonces de un enfoque, de un centro, de un mensaje. Si ustedes van a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, ustedes verán que el apóstol Pablo, unas cartas antes, define esta relación y dice así, versículo 10 y 11. Primera Timoteo 10 dice, los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Entonces, 1 Timoteo 1, 10 y 11 nos ayudan a entender el contenido esencial, la sustancia de esta sana doctrina es el evangelio. Como sus pastores una y otra vez han traído este recordatorio a sus vidas. Y como sé que
sea el pastor Pepe, ¿verdad? Trabaja diligentemente para mantenerlo central en cada comentario que hace, manteniendo siempre el evangelio y la aplicación del evangelio como central. Tito entonces debe enfocarse en enseñar todo lo que está de acuerdo o se alinea con la sana doctrina, esto es, con el evangelio bíblico. Esta centralidad o importancia del evangelio se ejemplifica en pasajes como 1 Corintios 15, donde famosamente Pablo dice, expresa o define el evangelio diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó. Pablo tiene claro que el evangelio es el enfoque de la enseñanza sana, que incluso si hombres malos se dedican a enseñar solo el evangelio bíblico, él puede celebrar incluso eso, como en Filipenses 1:15 dice: además, a la verdad, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Que pues diremos que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice, ¿cómo es? El evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es poder para salvar al pecador y poder para santificar al creyente y poder que produce vidas sanas espiritualmente, que empiezan a comportarse como personas que han sido transformadas. Entonces, vamos a traer esta enseñanza bíblica, aplicarla un poco a nuestras épocas y nuestros falsos maestros por ahí. Algo que debemos entender es esto entonces, que los falsos maestros o maestros con enseñanza enfermiza no son solamente aquellos que predican una herejía. No son solo sectas, mormones, testigos de Jehová, sino que el problema de raíz de los falsos maestros o maestros enfermizos es que desvían o alejan a sus oyentes del evangelio bíblico, que se centra en Cristo crucificado y resucitado como Salvador y santificador de su iglesia. Por eso puedes encontrar falsos maestros en el que en conversación tú dices, bueno, ¿cuál es su herejía? Tú dices, pues no te puedo apuntar a alguna herejía, pero se nota que es un falso maestro. Pero es que él me ha dado consejos de liderazgo y me ha dado consejos para el noviazgo que han sido maravillosos y ha sido como un terapeuta para mí escuchar sus mensajes y siempre me siento con paz. Y digo, está bien. Eso no significa que sea un pastor bíblico que enseña la sana doctrina. Y el problema está en que tome ese lugar en tu vida y decir no. Los falsos maestros no solo esparcían herejías, pero hacían un énfasis en un área incorrecta, que no era la esencia y la sustancia de la fe cristiana, desviando a los inmaduros de la fe en Cristo y desviando a los maduros o que llevan muchos años de aquella esencia y fuente de toda la vida espiritual sana que podrían obtener. Por lo tanto, desviando a todos de Cristo
como su centro, como su raíz, como su fuente, como su Salvador, como su Señor. Y por lo tanto era peligroso. Pablo instruye que cada pastor que se instale en Creta, Tito 1, 9 al 10 dice, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, sana doctrina, y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En resumen, entonces, la sana doctrina se centra en comunicar el evangelio que nos presenta a Cristo en toda su gloria y majestad. Entonces, quiero traer unas aplicaciones para tu vida. Si la sana doctrina es lo que tú necesitas, y estamos diciendo en el punto número 2 que se centra en el evangelio, entonces esta puede ser o debe ser una clave para ti en cómo tú lees tu Biblia. Que algunos de ustedes no se desvíen, hermanos, de encontrar algún versículo, alguna enseñanza excéntrica y favorita en la Biblia que al final los desvíe de la centralidad en el evangelio y terminen desviándose de la sana doctrina. Es que yo me he dedicado, pastor, 25 años a explorar Génesis capítulo 6 para encontrar los gigantes que fueron antiguos, que vinieron de la unión de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Yo no estoy diciendo que está prohibido estudiar ese versículo, estoy diciendo, si esa es la dedicación de tu vida, eso estás desviado de la sana doctrina. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, entonces lee el capítulo 6 de Génesis. Trata de ver cómo el evangelio brilla ahí y siga el capítulo 7 y al 8. Hermanos, si ustedes leen las cartas de Pablo con precisión, se van a dar cuenta de que el mayor problema que tenía Pablo con los falsos maestros no era que no usaban la Biblia o que no estudiaban la Biblia. Era que se enfocaban en hablar vanidades y cosas sin importancia, y dice que habían discusiones infructíferas sobre cosas que ni ellos mismos entendían, queriendo ser expertos en la ley cuando ellos no saben absolutamente nada. Estas son las palabras de Pablo que les estoy compartiendo. Entonces, una aplicación importante de este punto es: si la sana doctrina se centra en el evangelio, entonces nuestra forma de estudiar teología, leer nuestra Biblia, enseñar en nuestro grupo pequeño, interactuar, enseñar a nuestra familia en devocionales familiares, entonces debería ser una instrucción bíblica que se centra en el evangelio. Como decía un famoso predicador, las cosas claras son las cosas centrales y las cosas centrales son las cosas claras. ¿Qué quiere decir eso? Es que esta parte no me profundizo mucho en la Biblia porque es claro lo que dice. Es que eso que está claro, eso era lo central. ¿Qué tanto vas a investigar cuando Jesús dice: un nuevo mandamiento les doy, hermanos, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, que se amen los unos a los otros? Bueno, no voy a estudiar mucho eso porque es claro. No, es que eso es lo más importante. Es que eso era lo más central. Es que mantente ahí, memorízalo, estúdialo, profundízalo, aplícalo. Es que las cosas claras en la Biblia son las más importantes y centrales para todos los cristianos, sean eruditos o sean nuevos en la fe. Un escritor que se llama C.J. Mahaney tiene esta cita que me gusta usar mucho. Dice: el evangelio no es una clase entre muchas a las que asistirás durante tu vida como cristiano. El evangelio es
el edificio completo donde se llevan a cabo todas las clases. Nombra cualquier área de la vida cristiana sobre la que quieres aprender o la que quieras crecer. Quizá el Antiguo Testamento o el fin de los tiempos. ¿O quieres crecer en santidad o en la práctica de la oración? ¿Quieres convertirte en un mejor esposo, esposa o padre? Ninguno de estos temas puede entenderse correctamente sin la gracia de Dios a través de la muerte de Jesús. Estos temas, y de hecho todos los temas, deben estudiarse a través del lente del Evangelio. Y esto nos debe ayudar en una última aplicación en nuestra relación con cristianos en otros lugares o en otras iglesias. Y es que si la sana doctrina se centra en el Evangelio, entonces la sana doctrina no existe para dividir a los cristianos, sino para unirlos a través de las épocas, los idiomas, las culturas, los grupos, porque entonces la sana doctrina anuncia nuestro rescate común en Cristo. Entonces, quizá la forma de que yo me quiero asociar con diferentes grupos sería profundizando en, ¿conocen profundamente el Evangelio bíblico? ¿Es ese su interés? ¿Es ese su centro? Entonces, puedo considerar, decir, ¿sabes qué? Tenemos algunas diferencias, pero veo no solo en su énfasis en el Evangelio bíblico, pero en la vida que viven, ¿cuál es lo que sigue ahorita? ¿Qué puedo recomendarles como sana doctrina? Entonces, antes de pasar a nuestra aplicación más fuerte en el resto del pasaje, yo quiero preguntarte a ti, si no eres un cristiano y estás aquí con nosotros, si tienes dudas de si has sido salvado, si Dios a través de la palabra ha puesto una inquietud de entender, ¿será que mis pecados han sido todos perdonados? ¿Será que estoy reconciliado con Dios? ¿Qué va a pasar con mi alma? Yo quiero preguntarte, ¿conoces personalmente el Evangelio? He usado mucho esa palabra aquí, ¿verdad? Una y otra vez. Pero la pregunta es, ¿has abrazado el mensaje de salvación? ¿Has abrazado el Evangelio bíblico? Y tú dices, pero ni lo conozco. ¿Cómo lo voy a abrazar? Déjame hablarle a tu alma entonces. El Dios que te creó, el Dios que te formó en el vientre de tu madre, el Dios que te conoce y te ha visto en cada etapa de tu vida, ha revelado que estás profundamente perdido en pecado, en separación de Él. Que la maldición que proviene del ser pecador es la muerte eterna en el infierno y que el Señor se ha compadecido de tu alma y no te ha dejado en la perdición, pero ha venido Él mismo haciéndose un hombre, naciendo de una virgen, caminando en perfecta obediencia y dirigiéndose a la cruz para servirte a ti, ser un siervo para ti, que lleva el peso de todas tus culpas y pecados y se vuelve un sacrificio con el peso de tu culpa, llevando tu condenación en el madero, con clavos, con una corona de espinas, con golpes, con escupitajos,
con insultos, desnudo. Porque el pecado no es cualquier cosa. Es tan horrendo y profundo que requería la muerte de Dios encarnado mismo para poder ofrecerte salvación eterna, libertad de tus pecados, redención de tu alma, morir para que tú tengas vida. Y solamente por medio de la predicación del Evangelio te invita a decir: solamente cree y serás salvo. He pagado todo por ti. Lo he dado todo por ti porque te amo. Ven. Solo ven y rinde tu vida a Jesucristo y serás salvo. Y serás redimido y serás rescatado por toda la eternidad. Y caminarás con Dios por siempre, gratuitamente, porque Él lo ha pagado todo. Hermanos, es el Evangelio que Jesucristo, siendo Dios perfecto, el Hijo eterno, vino a morir por los pecadores y no quedó muerto, sino que resucitó en victoria y ahora salva a pecadores de toda lengua, tribu y nación, enviando esta invitación y diciendo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces hemos comprendido que la sana doctrina se centra principalmente en este Evangelio. Y se centra en este Evangelio porque nos presenta a Jesús mismo, a Dios mismo. Y Dios es poderoso para cambiarlo todo. Pero debemos recordar siempre que la sana doctrina verdadera va más allá de palabras correctas y se expresa en vidas saludables y transformadas. Y con este último punto terminamos. La sana doctrina se expresa en vidas piadosas. Cuando el apóstol Pablo instruye a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, él lo ilustra inmediatamente en el versículo 2 hasta el versículo 10 con mandamientos prácticos hacia todo tipo de cristianos según sus desafíos espirituales. Primero a los cristianos de hombres que son mayores en edad avanzada, y después a las mujeres en edad avanzada, y ya después a jovencitas y jovencitos, y ya después incluso a servidores o esclavos. Y esto es interesante y nos debería sorprender que Pablo ilustre la sana doctrina con todos estos mandamientos y comportamientos. Quizá hubiéramos esperado que cuando Pablo dijera sana doctrina, él quizá hubiera empezado a listar justificación, santificación, nuevo nacimiento, toda elección, todas estas cosas. Pero la lista que hace nos lleva a entender que la sana doctrina sí o sí va a expresarse en vidas piadosas, transformadas, cambiadas. Y por lo tanto, con el Evangelio en nuestra mente, toda esta lista que viene tiene sentido. Porque si no hubiéramos tenido este tiempo para hablar del Evangelio, quizá lo que se hubiera predicado es: tienes que hacer esto y esto, esos son tus deberes, lo cual es cierto y bíblico, es real. Los cristianos tienen deberes, hermanos, ¿entiendes eso? No estamos libres de deberes, tenemos deberes. Pero el cambio que Dios quiere hacer en la vida de estos cristianos en Creta, en la isla de Creta, no es un cambio solo de comportamiento superficial. Es una madurez de una transformación espiritual. Una transformación de adentro para afuera. Todas las demás religiones, filosofías y creencias que son alternativas al cristianismo bíblico están haciendo lo contrario. Vamos a ayudarte de afuera hacia ahí. Te vas a sentir mejor solamente.
Cambia este comportamiento, cambia lo otro, haz esta práctica de afuera. Mientras que el cristianismo dice, no te preocupes por eso ahorita, ¿cómo está tu alma? Jesucristo quiere salvarte, te transforma de adentro y luego dice, haz que eso tenga fruto y se vea afuera. Entonces ahora podemos leer esta lista que tenemos frente a nosotros. Primero, Pablo desafía a los hombres de edad avanzada. ¿Ok? Tenemos varios grupos aquí, 5 grupos, y yo quiero que cada uno se enfoque en esto. ¿Ok? Estudiando el contexto histórico, Pablo tenía en mente a personas que tenían más de 50 años. Si usted tiene 51 y dice, no me pongan en esa categoría, pues esto es un estudio histórico contextual. Esa era la categoría que tenía en mente el apóstol Pablo. Si tienen más de 50 años, Pablo le dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Por favor, no cierres tu oído si no tienes más de 50 años. Porque si Dios te da vida, vas a llegar ahí. Así que todos, por lo menos los hombres, estamos incluidos aquí. El Evangelio de Cristo, cuando es entendido y atesorado, debería producir hombres de edad avanzada, ancianos, que sean respetables, sabios, dignos, honorables en todo sentido. Esta lista que tenemos aquí se ilustra mucho al entender el contexto en el que los ancianos en Creta comúnmente vivían o en borracheras y disoluciones o en ser autoritarios y amargados, en ser insensibles. El Evangelio debía producir una comunidad, una familia de cristianos. Eso es una iglesia, una familia de discípulos. Una familia de cristianos en el que se veía esa vida diferente, en el que se purificaba el corazón, le hacían nacer de nuevo. Y este hombre mayor era altamente respetado por su piedad, por su amor. Y yo creo que hay 2 debilidades extremistas, por así decirlo, en el que uno, por su naturaleza pecaminosa, puede tender en la edad mayor. O todo es válido porque dices, pues ya me voy a morir y nada importa, y te vuelves básicamente un hippie mayor, ¿no? No importa, todo está bien, no voy a hacer problemas con nadie, y pierdes en un sentido todos los valores y morales. O te vuelves alguien en el que ya te vuelves insensible a los demás. Y es interesante que en la lista de Pablo, él corrige ambos caminos y los pone en el medio a ser alguien dignificado. Fíjate esto. Ser sobrio, tener una mente limpia y clara con valores bíblicos. Ser serio. Y después ser sanos en la fe. Okay. Y si tú eres alguien más religioso, tú dices, genial, yo soy serio, sobrio y sano en la fe. Y puedes tender a esa insensibilidad, estar siempre corrigiendo, criticando, algo se puede hacer mejor. Sí, todo se puede hacer mejor en esta vida. Pero ahí empieza la parte de Pablo y dice, en el amor,
¿Y qué es lo último que dice, hermanos, en el versículo 2? En la paciencia. ¿Ven cómo son esos dos caminos? La iglesia necesita hombres mayores que sean ejemplares en su vida, en sus palabras, que sean gente que anima piadosamente a todos los demás con su ejemplo, con sus palabras, que aplican el evangelio realmente a sus vidas y a su comunidad. En segundo lugar, y voy a ir más rápido porque el tiempo apremia, las mujeres de edad avanzada, 50 años para adelante, como les dije, 50 años para adelante, dice el apóstol Pablo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Y voy a parar ahí. Entonces vemos que históricamente había un problema de borrachera con las ancianas y de irresponsabilidad. Pues ya no tenemos hijos en la casa, pues yo no me dedico a trabajar. Esto es un tema recurrente en las cartas de Pablo, por cierto, una preocupación que él tiene. Y entonces, como dice una frase muy popular, la vagancia es la raíz de todos los vicios. Y si realmente ya no hay nada que hacer y empieza a estar uno desocupado, dice, ten cuidado, porque los vicios pueden empezar a surgir. Y el vicio no solamente significa tomar, lo cual menciona Pablo, por cierto, pero se puede expresar en toda clase de comportamientos. Puede ser chismear, lo cual Pablo repite muchísimo en sus cartas también. ¿Y qué dice Pablo? Sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Es el primer vicio que menciona. Segundo vicio, no esclavas del vino. Y luego hace un énfasis acá, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes. La palabra en griego que se usa para maestras aquí es una palabra un poco diferente a todas las otras veces que se usa la palabra maestro. La palabra que se usa acá tiene que ver con enseñar a través de la manera en que tú vives. Imagínense la escena de una madre, un padre, están cocinando y sus hijos, vamos a poner que tienen 9 años, están aprendiendo a cocinar al verles. Eso es muy diferente a sentarlos en un salón de clase, poner una diapositiva y decir, bueno, la masa se hace así. Son dos tipos de enseñanza muy distintas. Muchas veces la Biblia usa la palabra maestro o enseñar para esta enseñanza pública y la relaciona a los pastores hombres. Es interesante que no use esta palabra acá, sino una diferente para hablar de ese tipo de enseñanza que tiene que ver con la influencia. Así que, si quieres que te deje con una imagen bien clara de qué es la expectativa de Dios, no mía, hermano. Yo sé que usted me ve y dice que este jovencito que está diciendo, de Dios, qué es lo que Dios espera para tu vida como cristiana, es esto. Imagínate que ahora tu labor, dice, ya no tengo nada en casa, no, dice, emplea tus días, tu esfuerzo, tus oraciones en esta labor. Sé maestra del bien, enseñando a las mujeres jóvenes. Para que las mujeres jóvenes quieran aprender de ti, primero tienes que ocuparte en ser una mujer ejemplar. Si eres calumniadora y todo el tiempo estás hablando de lo que te parece mal, las mujeres jóvenes no van a acercarse a ti a querer aprender de ti. Entonces, el primer trabajo duro es, yo debo ser una presencia ejemplar de ánimo, de aplicar el evangelio, de dignidad, de virtud en muchos sentidos. Y créanme que de esa manera vienen las mujeres jóvenes y quieren aprender de ti.
Y entonces, ¿qué dice Pablo? Cuando esto suceda, aprovecha el tiempo e invierte tus días en esas mujeres jóvenes que se acercan. Entonces, hermanos, esto no está hablando de comenzar 10 clases de mujeres. Eso no estoy diciendo que eso es pecado y que está mal, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando de cosas tan prácticas como decir, hermana, usted siempre ha sido muy ejemplar y yo sé que usted cocina un mole increíble y yo quiero aprender a hacerlo porque nunca lo he hecho. Y la hermana diciendo, claro, ven a mi casa y vamos a hacerlo varias veces para que tú aprendas. Y al final de un año, esa mujer joven va a ser una mujer que ahora sabe más cosas porque tú le enseñaste, porque tú fuiste una influencia que enriqueció su vida, que va más allá de una clase. Va acerca de ser una persona más enriquecida por esa influencia. Y ahora puede bendecir a su esposo, sí, sus hijos, incluso sus nietos, por esa inversión que tú hiciste. Eso es lo que tiene en mente aquí el apóstol Pablo. Y por eso es que lo que sigue, y por cierto, esto viene a través del evangelio. Tu relación con Jesús debe ser tan poderosa que te transforme en un tipo de persona así. Y por eso sigue el apóstol Pablo a las mujeres jóvenes. Estas son mujeres de entre 20 años a 30, 39 años. Las mujeres jóvenes, dice, que les enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo primero que destaca a estas mujeres jóvenes cristianas es que son enseñables. Ellas quieren aprender. Si tú eres una mujer joven, YouTube tiene mucho que enseñarte, pero la sana doctrina viene de relaciones reales con tu iglesia local, con hermanas reales, que van a ser imperfectas, sí. Los videos de YouTube se pueden editar y no hay imperfecciones. Las personas reales son imperfectas, pero aprender de gente real y tener estas relaciones reales. Entonces, lo primero, son enseñables. Estas mujeres cristianas, jóvenes, ejemplares, enseñables, quieren aprender de las mayores. Y quieren aprender, fíjate, de su vocación a invertirse primariamente en su hogar. Y empezando por lo más importante, sus esposos. Esa es la prioridad, si tú estás casada, a la que Dios te ha llamado. Es tu misión divina. Así como mi misión divina como esposo es primariamente mi esposa. Invertir en ella, amarla, servirle sacrificialmente. Así, esa es su misión divina, primariamente su esposo. No sus hijos, su esposo. Después, sus hijos, dice. Amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Su enfoque principal entonces es edificar el hogar. Eso le da orden. Yo a veces ilustro esto con las hermanas como una serie de círculos, porque a veces viene ese tema de, entonces, ¿puedo trabajar o no puedo trabajar? ¿Qué, ¿puedo hacer esta actividad o no? Digo, imagínate un cuadro con círculos. El primero es lo que aquí dice la palabra. Estás dedicado a edificar tu hogar, que sea saludable. Y ya después vas agregando de repente, mira, ¿cuántos ministerios te puedes involucrar en la iglesia? Okay, ¿puedo trabajar o no? Y van habiendo otros círculos dentro. Pero el orden debe mantenerse. Y tú dices, no, mira, es que estoy llevándolo bien y estoy trabajando acá y estoy haciendo esto, pero el orden de prioridades va organizando el diseño de tu vida y va ayudándote a tomar también decisiones cuando hay que decir, bueno, debo pausar el trabajo por un año o no, para poder decir, estoy dedicándome principalmente a edificar mi hogar, mi familia, mi esposo, mis hijos.
Ahora, imagina el impacto tan grande que iba a causar en esa sociedad de Creta, que era una sociedad tan rebelde. Ver a mujeres cristianas. Imagínate la conversación de los esposos diciendo, wow, qué esposas tan ejemplares. Y empezaban a decir por qué son diferentes y querían conocer un poco de lo que estos nueva religión de los cristianos estaba enseñando. Y yo he conocido, y usted también ha conocido, yo he conocido tantos testimonios, estoy seguro que usted lo ha escuchado también, de esposos incrédulos que han venido a la fe por el comportamiento piadoso de sus esposas que primero vinieron a la fe. Y ese es el punto, el impacto que produce el comportamiento piadoso. Siguiente, los hombres jóvenes de entre los 20 a 30 años, en ese rango, esas décadas, exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser prudentes, es decir, a no ser impulsivos, no reaccionar fuertemente a los diversos escenarios de la vida, ser prudentes, controlarse. Y le dice a Tito que se presente él como el ejemplo para ellos, el ejemplo en todo. Por supuesto, ese es un gran desafío para todos los líderes, pastores, maestros, conductores, músicos de esta iglesia. Escucha bien esa lista, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y por último menciona a los esclavos, los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones ni defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Salvador. Ahora, esto obviamente se refiere a esclavos domésticos que a veces en esa época y en esa cultura se dedicaban a tareas diversas. Algunos eran tutores de niños, otros administradores financieros, otros trabajadores en el campo, otros limpiaban. Habían diversos tipos de siervos. Y estos siervos debían ser ejemplares y no rebeldes en su trabajo. Por lo tanto, nosotros quizás nos podemos identificar con ellos en ser empleados. Si tú eres un empleado y tienes algún jefe, quizá estas exhortaciones sean de bendición para tu vida. Debe ser, dice, obediente, fiel, tener buena actitud para con los jefes, para glorificar a Cristo. Entonces, ¿cómo se logra, hermanos, para terminar, vivir de todas estas formas que hemos mencionado y que Pablo menciona en toda esta lista larga de diferentes mandamientos? Solamente Cristo en nosotros puede hacer esa labor. El Evangelio produce cambios profundos, internos, que forman a Cristo. Recuerden siempre el apóstol Pablo en Gálatas 4:19 que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, cada uno de los maestros, pastores, consejeros, discipuladores están buscando presentar a Cristo, esta sana doctrina, para que sea formado en ustedes y de esta manera puedan vivir piadosamente, adornando la doctrina, la sana doctrina del Evangelio bíblico. Jesús es el único que puede lograr eso en tu vida. Vamos a orar que el Señor sea obrando en nuestras vidas y en la iglesia para formar eso en nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Señor, que en esta iglesia abunde continuamente la sana doctrina y que produzca fruto de vidas piadosas en todo tipo de personas. En el nombre de Jesús. Amén.